soy Liliana Patricia Ramírez Flores y en este video vamos a ver la segunda opción de un sistema de iluminación. En este caso va a ser un poquito más elaborado y adicional vamos a distribuir la iluminación en diferentes puntos del proyecto. En este caso del portal navideño vamos a tratar de resaltar algunos de los elementos que estamos utilizando para decorar, como el árbol, la palma, el pozo, el nacimiento, y si queremos adicionar una iluminación para disponerla en el caso que queramos elaborar un fogón. Entonces los invito a ver la explicación. En cuanto al cableado del portal para este segundo sistema de iluminación, debemos de tener en cuenta que el cargador nos aporta el cable necesario para la conexión que va a ir hasta el tomacorriente. En esta parte posterior del portal vamos a ubicar la conexión del resto de cables, el ensamble, y este cable de acá ya nos quedaría para conectarlo al tomacorriente. ¿Cómo vamos a tomar la medida del cable de dúplex de acuerdo a los otros puntos de iluminación? Vamos a tener en cuenta que este sistema nos permite repartir diferentes puntos de iluminación que van a ir desde el punto de ensamble con el cargador hasta el lugar donde queramos ubicar la iluminación. Para este caso pues les voy a recomendar que sea primordial la iluminación sobre el nacimiento para que enfoque la figura principal del portal, que sería el niño Dios. Entonces voy a tomar aproximadamente esas medidas. Sí, coloco acá el cable. Tengan en cuenta que en el ensamble puede disminuirse por ahí 5 milímetros la medida. Entonces, para que tengan en cuenta una ventajita, yo voy a decir, este primer cable va a quedar a esta medida, que es el que va a quedar sobre el nacimiento, y voy a recortar otros cables de acuerdo donde yo quiera colocar la iluminación. Otro que quede desde este punto, ¿sí? Ir haciendo el recorrido por donde ustedes van a camuflar el cable al árbol. En el árbol yo quiero que él suba un poco sobre las ramas, entonces voy a dejar un poquito de cable más larguito, ¿cierto? Voy a dejar un pedazo de cable. Si me sobra, es preferible que me sobre, pero que el cable me permita jugar con él y ubicarlo en el lugar que yo desee en el árbol. Entonces voy a cortar acá. Sí, ya tengo este que sería el del árbol. Voy a ubicar otro punto de iluminación en el follaje de la palma. Lo mismo les recomendaría, si ustedes quieren, que pueden colocarlo que quede en la raíz de la palma esta iluminación, o que quede adentro, pero al momento de hacer el ensamble o el recubrimiento en la palma debe de quedar el cable dentro de la palma. Entonces le voy a tomar la medida aproximada. La palma para este portal va a quedar de un alto de 33 a 35 centímetros. Hago lo mismo, corto acá el cable. Otra iluminación que voy a colocar, acá ya van 3 puntos de iluminación, pero ustedes pueden colocar por ahí 5. Voy a tirar otro cable que vaya al pozo, ¿sí? Que dentro de esta parte del pozo me quede otro cable. Voy a cortar acá y puedo tener otro cable que me quede para hacer como lo que sería un fogón. Entonces ya me quedan 5. Los puntos de iluminación que les estoy diciendo para trabajar este proyecto son unos puntos de iluminación más decorativos, ¿cierto? Que van a hacer ver vistoso y llamativo por la iluminación el portal, más no es lo recomendable si nosotros queremos trabajar un proyecto más enfocado como a la parte técnica de un belenismo. Se va a recomendar siempre que la iluminación sea muy tenue, muy sobria, enfocándonos al contexto de la época donde se iluminaba con candelabros y velas el ambiente, y no sería natural que el agua tuviera luz, ni el árbol, ni la palma, pero para este caso queremos hacer algo bonito y llamativo que tenga un aspecto más navideño. Con esta analogía de manera gráfica y sencilla vamos a hablar de las variables que interfieren en un sistema eléctrico. Representado acá con una perilla está la resistencia, que es la oposición al paso de la corriente. Su unidad de medida es el ohmio y se simboliza con esta culebrita. El voltaje lo vamos a representar con la letra P, y en este caso vamos a hablar que el voltaje es la velocidad con la que salen las goticas. La corriente, que se representa con la letra I mayúscula, es la cantidad de goticas que salen en este ejemplo, y su unidad de medida es el amperio y se representa con la letra A.
Para el segundo sistema de iluminación vamos a utilizar las resistencias, que son este componente eléctrico, y su unidad de medida se llama ohmios. Voy a utilizar para este circuito, voy a utilizar esta resistencia de 100 ohmios, y esto puede variar de acuerdo al voltaje del cargador, va a variar la resistencia y de acuerdo al voltaje del LED. Entonces tenemos las resistencias, tenemos los LEDs, que son esta bombillita que es de 5 milímetros y de 3 voltios. Sí, acá se las muestro. Vamos a necesitar entonces una resistencia por cada LED. Yo voy a trabajar para este caso con un cargador de 5 voltios. Es opcional un switch. Vamos a necesitar cable duplex calibre 22. Yo voy a utilizar para este caso este que está marcado, que se utiliza para bafle y que viene marcado con rojo y con negro, que me va a permitir identificar la polaridad del circuito a la hora de hacer el ensamble con los LEDs, que sí requieren polaridad, tienen una parte positiva y otra parte negativa. Voy a reemplazar la cinta de aislante por este termo encogible. Vamos a utilizar esta pinza cortafrío para pelar los cables. Vamos a necesitar destornillador en caso tal de que vayan a instalar el switch. Vamos a necesitar estaño para hacer la soldadura, crema para soldar y el cautín. Vamos a iniciar el sistema eléctrico identificando cuál es la polaridad del LED. Como podemos observar acá, tenemos este componente que es el LED y tiene una patica más larga y una más pequeña. Siempre la pata más larga va a ser el positivo y la más pequeña va a ser el negativo. Si por algún motivo las paticas se hubiesen cortado, una forma de identificarlo es observarlo de cerca y mirar que acá adentro, a ver, enfoquémoslo bien, hay una pestañita que es más pequeña y una más grande. Siempre la pestaña pequeña va a ser la parte positiva y la grande va a ser la negativa. Entonces identificamos la polaridad del LED. Y en cuanto a la resistencia es un componente que no tiene polaridad. Podemos conectarlo de cualquier manera sin tener en cuenta eso. ¿Cómo lo vamos a ensamblar? Entonces vamos a tener en cuenta que siempre la resistencia va a ir conectada a la pata positiva. Yo voy a cortar un poquito la pata de este LED para que no me queden tan largas. Entonces corto acá un poquitico y lo mismo voy a cortar un poco en la resistencia para que no me quede tan largos esos alambres a la hora de hacer el ensamble. Entonces lo que voy a hacer es unir la resistencia a la pata positiva del LED. La voy a venir y la voy como a enrollar un poquitico. Esto va a llevar soldadura para que quede bien fijadito. En cuanto a la cantidad de soldadura, no es necesario que sean exagerados con la soldadura, simplemente que sostenga el componente y ya. Entonces voy a colocarla acá, que me quede bien fijada. Van a tener cuidado a la hora de hacer esto, que no vayan a quebrar la patica del LED. Yo les voy a recomendar la pomada para soldadura, nos ayuda a que sea más fácil el proceso. Yo generalmente coloco un poquito de crema en la parte que voy a soldar, pongo la punta del cautín en la crema, toco acá el estaño y paso acá la soldadura. Ahí ya es suficiente, ya quedó soldadita la resistencia a la pata del LED, y eso voy a hacer con cada uno de los LEDs. Pueden entonces marcar los cables con el nombre del lugar donde van a ir ubicados para que no se vayan a perder a la hora de ensamblarlo. Y luego de esto lo que vamos a hacer es colocar en cada cable el LED. ¿Qué vamos a hacer? Va a ir conectado el cable que tiene el color rojo a la pata positiva y el cable que tiene el color negro a la pata negativa. Para esto vamos a pulir un poquitico lo que es el LED para que nos quede bien uniforme el cable con respecto al LED y no se nos genere como vejigas o bolsas con el cable. Voy a cortar un poquito acá esta patica para que no me quede tan larga. Voy a pelar entonces el cable. Sí, pelamos acá el cable, lo voy a separar. Vamos a pelar. Algo que quiero que tengan en cuenta acá es
Voy a partir el cable, ya saben que el rojo va a ir en la resistencia y el negro va a ir en el negativo, en la patica que está sola. Entonces acá lo que voy a hacer es cortar este pedazo de cable que me quede acá a la par con la resistencia, para que al momento de hacer el ensamble no me vaya a quedar este cable colgando con una vejiga, sino que quede bien derechito y sea más fácil camuflarlo por dentro del icopor del portal. Entonces ahora lo que voy a hacer es pelarlo. Voy a pelar acá el cable con delicadeza, sin ir a cortar los filamentos que hay adentro de cobre. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cortar el termoencogible. Ya saben que esto también lo pueden hacer con cinta aislante, pero para este caso quiero mostrarles este material que da un aspecto muy bonito y protege muy bien el circuito. Lo que voy a hacer es cortar un pedacito de termoencogible que me cubra toda la pata que tiene la resistencia por ahí hasta acá. Voy a cortar este pedazo y lo debo de colocar antes de hacer la soldadura, porque luego pues ya no voy a tener cómo introducirlo. Entonces voy a cortar este pedacito de termoencogible, voy a pasar por acá el cable. Sí, voy a apretar acá para que no se me separen los pelitos de cobre. Lo voy a pasar acá y voy a hacer la soldadura con el estaño. Recuerden que es este cable, el que es rojo, lo voy a poner en la pata donde está la resistencia, igual que lo hicimos anteriormente. Voy a unirlo acá. Y apenas esté frío, lo que voy a hacer es que voy a subir este termoencogible. ¿Qué va a hacer el termoencogible? Lo que va a hacer el termoencogible es que cuando yo pase calor, yo puedo pasar la misma punta del cautín para que se encoja. Sí, yo puedo pasar la punta del cautín para que se encoja, o puedo utilizar, en este caso, este encendedor. Lo paso un poco y lo que hace el termoencogible es que empieza a encogerse y cubre esa parte del alambre. No es necesario que lo hagan con las dos paticas, solo con una está bien, que quede aislada esa, o pueden utilizarlo en las dos paticas. Yo lo que hago generalmente es que utilizo acá el termoencogible número 3 y para esta utilizo el número 4, de forma que me cubra los dos alambres. Voy a soldar acá. Y acá puedo utilizar este termoencogible que es un poquito más grande, para que me queden todos metiditos acá adentro los dos cables. Voy a cortarlo. Yo pude haber colocado este termoencogible al inicio, pasarlo por los dos cables, o lo que voy a hacer es pasarlo por la punta de acá abajo. Voy a doblar esta cintica para que me permita pasarlo. Lo voy a pasar. ¿Sí? Deben de tener en cuenta esto con el termoencogible, que no se les vaya a quedar por pasarlo. Acá me va a quedar bien protegido con el termoencogible, y hago lo mismo. Le paso un poco de candela. Acá nos queda entonces ya el LED ensamblado al cable, nos queda con una apariencia muy bien elaborada, y esto vamos a hacer para cada uno de los LEDs. Ya están los 5 LEDs que destiné para la iluminación del portal, ya están ensamblados con las resistencias, y lo que hice acá en el extremo de cada uno de ellos fue pelarlo. Esto es para poder conectarlo acá al cargador. Entonces ustedes lo que van a hacer en este caso es cortar este conector. No nos va a servir, lo voy a cortar. Y acá este cargador me está facilitando
que tiene el cable marcado con una línea blanca uno de los cables y es negro el otro de los cables. Entonces lo que voy a hacer es pelarlo. En este momento yo no sé a ciencia cierta cuál sea el positivo, pues generalmente el positivo está marcado con un diferenciador, creería que es este, pero entonces lo vamos a revisar. Vamos a hacer lo mismo. Yo lo que voy a hacer acá es ensayar el cargador. Lo que voy a hacer es pelar las puntas de estos cables y mirar conectando los LEDs, cuál es el positivo y cuál es el negativo. Esto lo estoy haciendo sin conectar el cargador. Ahorita apenas lo tenga ya ensamblado con uno de los LEDs para hacer el ensayo inicialmente, entonces lo conecto. Entonces voy a pelar este cable, voy a pelar este otro. Estos de acá, y voy a ensayar con este. Entonces voy a conectar el positivo, al que yo les mencionaba que está con blanco, los voy a unir. Acá voy a tener en cuenta que no se me unan porque si no me puede formar un corto, y por eso es que debemos aislarlos. Acá también podemos trabajar con el termoencogible o con la cinta aislante. Se supone que al conectar el cargador nos debería de encender, entonces lo vamos a ensayar. Entonces, como podemos observar, digamos que atiné con la conexión como iba, el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Si ustedes hubiesen conectado y no enciende el LED, entonces lo que hacen es invertir los cables. De esta forma pueden identificar cuál es el positivo y cuál es el negativo. ¿Qué vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es conectar todos los cables rojos al positivo y todos los cables negros al negativo para que se enciendan todos los LED. Tenemos entonces ya los cables pelados, separados los que tienen el color rojo, que son positivo a un lado, y los de color negro, que son el negativo, al otro. Lo que vamos a hacer es unirlos, ¿sí? Unimos todos los positivos. Ahora los vamos a unir al cargador. Recuerden que en este cargador está indicado el positivo con una línea más clarita como blanca y este está negro, el negativo. Entonces voy a colocar este al negativo, negativo con negativo, y para garantizar que me quede bien la unión, lo que voy a hacer es colocarle estaño. Acá ya tenemos ensamblado entonces la parte positiva del cargador a los cables positivos y el negativo al negativo. Ahora voy a conectar el cargador para verificar que estén encendiendo los LEDs. Acá tenemos los LEDs, son 5 LEDs, y voy a voy a conectar el cargador. Entonces ya podemos ver acá que nos encienden cada uno de los LEDs. Lo más común que les puede pasar a la hora de que no les prendan los LEDs es que de pronto hagan una conexión invertida, que hayan conectado el positivo en el negativo del cargador y de manera contraria. Entonces simplemente van a cambiar los cables en caso tal de que no enciendan, para que verifiquen que no sea de pronto algo de la parte del ensamble. Entonces acá tenemos las bombillas. Estamos trabajando con bombillas LED de luz blanca. Igual nosotros podemos alterar un poco el color de la bombilla colocándole un pedacito de papel celofán o pintándola con pintura para falso vitral. En esta parte de acá ahora lo que vamos a hacer es voy a desconectar, y la idea es que utilicemos cinta aislante para aislar entonces el sistema. Este sería entonces el cargador. Recuerden que es opcional que ustedes coloquen un interruptor si no quieren estar conectando y desconectando el cargador, que en este caso es el enchufe, sino que quieren prenderlo y apagarlo de un interruptor, lo pueden conectar acá como en el sistema sencillo de iluminación.
De esta manera nos queda entonces funcionando el sistema de iluminación para portal navideño o manualidad. En el caso que ustedes tengan este tipo de cargadores, que es un cabezote que se le puede retirar este conector USB, entonces lo que vamos a hacer es cortar el conector que haya en el extremo, como en este caso yo ya lo corté, ¿cierto? Ya saben que ese conector varía para cada celular, no importa qué conector sea, simplemente lo vamos a retirar y lo que vamos a hacer es de manera muy cuidadosa empezar a abrir el cable. Entonces ya podemos observar acá que tenemos unos filamentos que no forman parte del sistema, hay un recubrimiento plástico y tenemos acá 4 cables, ¿sí? Tenemos 4 cables. ¿Por qué tenemos tantos cables? Porque este cargador no solamente, o este cable, no solamente sirve para pasar lo que es la energía al celular, sino que también nos sirve para pasar otro tipo de funciones, como es la parte de los datos. Entonces lo que vamos a hacer es pelar cada cable. ¿Cómo sabemos qué cables son? Pues pensaríamos que sea generalmente por el código de colores, que el rojo sea el positivo y el negro sea el negativo, ¿sí? Entonces rojo positivo, negro negativo. Yo voy a pelar estos inicialmente con mucho cuidado. Me voy a ayudar acá un poquito del bisturí a tallar un poquito el plástico, y lo que voy a hacer es ensayar si estos son los que corresponden al negativo y al positivo, para saber dónde hago el ensamble. Yo acá tengo un cable con la instalación del LED, tengo acá ya pelados los cablecitos, el negativo y el positivo. Entonces voy a venir, voy a mirar cuál es el positivo y voy a unir el positivo con el positivo, rojo con rojo y negro con negro. Voy a conectar y voy a mirar si me enciende. Sí, recuerden que cuando ustedes vayan a hacer este tipo de conexiones, pues no es altamente riesgoso, pero es bueno que sean cuidadosos, que no unan estos dos cables a la hora de enchufar, porque pueden generar un corto, y un corto sí de pronto les puede ocasionar una quemadura. Yo los voy a tener acá separados. Voy a colocar acá el LED y voy a enchufar para mirar si corresponde a la instalación correcta. Entonces, como podemos observar, corresponde. Supongamos, porque ha pasado en clases, que hay veces hagamos la conexión y no corresponda. Entonces simplemente lo que hacemos es empezar a jugar con los cables. Conectamos entonces el positivo en alguno de los cables hasta que nos encienda, para identificar cuál es el positivo y cuál es el negativo. En este caso, para colocar el interruptor, entonces ya ustedes saben que deben de colocar sea el cable negro o el cable rojo al interruptor, para que se genere el switch, ¿sí? Para que se interrumpa el paso, asegurándolo en los tornillitos. Aunque para este cable puede ser un poquito incómodo, o lo pueden dejar sin interruptor y simplemente conectan y desconectan a la hora de utilizarlo. Bueno, la idea no es que ustedes se vuelvan expertos en electricidad, pero sí que sepan de dónde salen las cosas y que lo sepan emplear a futuro, porque probablemente no todos los cargadores que ustedes van a encontrar sean a 5 voltios, sino que vaya a tener una variable de voltaje de 9 voltios, 12 voltios. Entonces, si ustedes tienen un cargador de otro voltaje, lo pueden utilizar, pero si varía el voltaje del cargador, entonces va a variar la resistencia. Ya no va a ser de 100 ohmios como lo utilizamos para este circuito de la segunda opción de iluminación, sino que va a variar. Entonces acá les presento algo que es muy importante para que ustedes tengan en cuenta y lo apliquen en el momento de hacer la instalación. Si varía entonces el voltaje del cargador, esto se llama la ley de Ohm, y nos
nos presenta unas fórmulas para hallar voltaje, para hallar la corriente y para hallar la resistencia. Entonces en estas pirámides o triángulos tenemos cómo se despeja el voltaje, ¿cierto? Si yo voy a hallar el voltaje, entonces el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Si voy a hallar la resistencia, es igual al voltaje sobre la resistencia, como lo observamos acá. Y si voy a hallar la resistencia, entonces la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la corriente. La variable que vamos a hallar cuando el voltaje del cargador es diferente a 5 voltios, como lo veníamos haciendo en el montaje anterior, va a ser la variable de la resistencia, que en la ley de Ohm se define como la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Entonces el voltaje va a ser el voltaje de la fuente, que en este caso es el voltaje que nos da el cargador, menos el voltaje del LED. En el cargador tenemos una información que viene donde nos explican qué voltaje le entra al cargador. Tenemos entonces acá input, que es la entrada, le entran 100 voltios a 240 voltios, y tenemos la salida, que es el dato que nos interesa, 12 voltios a 1.5 amperios. Entonces ese sería el voltaje de la fuente o del cargador. Ya saben que varía de acuerdo al cargador que ustedes vayan a utilizar. Tenemos entonces el voltaje del LED. Los LED pueden variar el voltaje. Hay unas tablas que ustedes pueden consultar en internet donde les hablan del voltaje de cada LED de acuerdo al color, al tamaño. Hay unos parámetros y unas características establecidas en esas tablas. Para este ejercicio, que es más práctico y para que ustedes no se compliquen tanto, vamos a trabajar con un valor promedio de voltaje para este LED. ¿Cómo vamos a hallar ese voltaje promedio de LED? Entonces, en las tablas ustedes van a observar, si lo consultan, que el voltaje del LED funciona desde 1.9 voltios y lo voy a sumar con el valor mayor al que trabaja, que es 3.4 voltios. Y esto lo voy a dividir entre 2, que son los datos con los que estoy trabajando. Esto me va a dar entonces 5.3 voltios, y lo divido entre 2, es igual entonces a 2.65. Este valor lo podemos aproximar entonces a 3 y tendríamos que el voltaje del LED es de 3 voltios y 12 voltios es el voltaje de la fuente. En la fórmula vamos a colocar en la parte inferior la corriente del LED. Vamos a trabajar con una corriente que también está establecida en las tablas donde están las características de los LEDs, y vamos a utilizar esta corriente que es genérica de 20 miliamperios para los LEDs. Pero en la fórmula, a la hora de reemplazarlo, debemos de expresar estos miliamperios en amperios para que tengan la misma equivalencia de la escala de unidad de medida de voltaje, equivalente a la misma escala en amperios. Entonces, para que entendamos esto de manera más simple, quiero relacionarlo con una unidad de medida que es más común para todos, que es la unidad de medida de longitud, que es el metro. Entonces, un metro contiene 1000 milímetros y es igual a decir que un amperio contiene 1000 miliamperios. ¿Qué hacemos para pasar de una unidad de medida expresada en una escala menor a una escala mayor? Lo que hacemos es correr la coma representada en estos ceros hacia el lado izquierdo. ¿Cómo vamos a hacer acá? Entonces vamos a decir que 20 miliamperios equivalen a correr la coma 3 veces, que es la cantidad de ceros que tienen los miliamperios. Entonces corremos la coma 1, 2, 3, coloco acá un 0, acá otro 0 y voy a eliminar entonces esta coma, este 0 y esta coma, y me van a quedar 0,02 amperios. Acá reemplazamos entonces en la fórmula los valores que ya calculamos, que son los 12 voltios del cargador menos los 3 voltios del LED, nos va a dar 9 voltios, y tenemos los 0,02 amperios
en la parte inferior y los cuales vamos a utilizar para dividir los 9 voltios. Esto nos va a dar 450 ohmios y va a ser el valor que vamos a utilizar de la resistencia. Cuando ustedes hallen este valor, se van a dirigir al lugar donde van a comprar la resistencia, van a preguntar por este valor. En caso tal de que este valor no sea comercial, ustedes van a optar por el valor de la resistencia que sea superior, porque es el que va a proteger y le va a brindar las condiciones adecuadas, en este caso al LED, para su funcionamiento. Si ustedes utilizan una resistencia de un valor menor, pues no le va a brindar la protección ni las características adecuadas para el funcionamiento del LED. Algo que quiero que tengan en cuenta es, si ustedes se exceden y sobrepasan ya a un valor muy alto la resistencia, probablemente esto ocasione que se disminuya la intensidad de luz. En la fórmula ya saben que los 3 voltios del LED y los 0,02 amperios siempre se van a colocar en la fórmula. Lo único que va a variar es el voltaje del cargador de acuerdo al que ustedes tengan. Esta es la resistencia del valor que acabamos de calcular y ese valor es definido por las líneas que tiene de color la resistencia. Cada color equivale a un número, en este caso el amarillo al 4, el morado al 5 y el café es la cantidad de ceros que acompañan la cifra, en este caso es un 0 y tenemos 450 ohmios. Les dejo esta inquietud por si quieren consultar, hay una tabla de código de colores para la resistencia. Una duda que les puede surgir a ustedes a medida que van haciendo el ejercicio es saber qué cantidad de LEDs pueden conectar a cada cargador. Entonces la cantidad de LEDs la vamos a determinar por la corriente que tiene cada cargador. Para este caso entonces tenemos que este cargador tiene un amperaje de 1.5. Sí, ahí seguido de 12 voltios está entonces 1.5 amperios y ya sabemos que la corriente de LEDs es 0,02 amperios, que es lo mismo, esto es igual a expresarlo a 20 miliamperios. Es la misma cosa, entonces como en este cargador está expresado en amperios, yo voy a hacer la operación con 0,02 amperios. ¿Qué voy a hacer? Entonces voy a hacer lo siguiente y voy a colocar 1.5 amperios de este cargador y lo voy a dividir por este amperaje de LEDs que es 0,02 y esto me va a dar 75. Esta cantidad es la cantidad de LEDs que yo puedo conectar para este cargador y acá les voy a mostrar otro cargador. Es un cargador a 5 voltios, 5.5 voltios. Les voy a mostrar acá que se enfoque bien. Y este funciona a una corriente de 100 miliamperios. Entonces para este que está expresado en miliamperios voy a trabajar con esta expresión. Entonces voy a colocar 100 miliamperios del cargador dividido 20 miliamperios. Esto acá lo voy a separar para que no se confundan. Dividido 20 miliamperios de el LED y esto me da igual a 5. Quiere decir que para este cargador yo voy a poder utilizar 5 LEDs. ¿Qué pasa si conecto más LEDs? Pues entonces el circuito va a tener una deficiencia y no va a funcionar correctamente. Espero les haya gustado esta idea de este sistema de iluminación para el portal navideño o cualquier otra manualidad. Es una idea en la cual ustedes pueden utilizar tantos de esos cargadores que guardamos o almacenamos en un cajón y podemos hacer un sistema de iluminación con componentes muy económicos.